Vamos a hablar con alguien que realmente escribe y es apasionante. Yo lo sigo todos los domingos en las cartas que tiene el diario Clarín. Verdaderamente es un lujo tenerlo del otro lado. Está el señor Osvaldo Pepe. Osvaldo, ¿cómo le va? Héctor Díaz lo saluda acá en Radio María, la radio del Obispado de Avellaneda, Lanús. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes a todos. Gracias por estar, No, por favor, gracias a ustedes por llamar. No, por favor, es un placer para nosotros tener semejante periodista del otro lado. No, bueno. No, en serio, ¿cómo escribís, Osvaldo? Que la verdad que nos hace reflexionar a todos. La última carta del domingo, que es fantástica, la obscenidad de la presidenta. Sí, esa fue la carta del editor de un lunes pasado, ¿no? El lunes anterior, creo. Sí, ahí hubo mucha repercusión y hubo inclusive colegas, qué sé yo, Joaquín Morales Solá me comentó, estuviste un poco duro, pero en realidad lo que yo comentaba sobre esto es que la presidenta fue la que se colgó el cartel de obscena, porque ella dijo textualmente la obscenidad de disfrazarse de días de lluvia para ir a sacarse fotos con los pobres, ¿no? La definió ese gesto como obscenidad. Y ella lo había hecho en las inundaciones del 2013. ¿Y el 2009? Del 2013 en La Plata. Sí. Y en el 2009 allí en Salta, ¿no? En Tartagal, en Salta fue eso, sí. Eso fue el 2009 en Tartagal, en Salta. Pero específicamente, eso fue el tema de la luz, que si mal no recuerdo. Pero esto fue las inundaciones, se puso las botas de lluvia y con el agravante que fue a la cuadra en la cual viven su madre y su hermana, porque no se podía llegar si no era por helicóptero, o sea que tampoco fue una visita muy humanitaria para ver qué le pasaba a la gente. De hecho, ella es una persona, ella y quien fue su marido, no les gusta pegotearse ni aproximarse a lo que consideran una desgracia ajena. Yo no sé si son especulaciones políticas o realmente sienten eso, porque sobre las víctimas de la última inundación, precisamente la presidenta lo que hizo ante las críticas fue enumerar una larga serie de obras presuntas, que en realidad son obras que no han servido porque la gente se volvió a inundar, y no hubo una sola palabra de conmiseración, de misericordia, que esto que está reflejado permanentemente en Francisco. No hay un gesto de misericordia hacia el que sufre. La política no tiene que transformarse en eso, y lamentablemente la presidenta cada vez más exacerba ese costado negativo de su personalidad, la falta de conmiseración con el otro, la falta de misericordia con el que sufre. Esto pasó en Cromañón, esto pasó en la tragedia de Once, esto pasa con los inundados, en fin, es parte de su personalidad. Yo, como periodista profesional, tengo 43 años de profesión ya. Empecé muy joven, a los 19, para que no saquen cuentas, se las ahorro. A los 19 ya era periodista profesional. El 29 de agosto cumplí 43 años de mi primera nota. Tengo 62 ahora. Tengo la obligación profesional de remarcar este tipo de cosas. Me parece que son útiles y necesarias. Por lo menos considero yo que el periodismo, más allá de que las empresas periodísticas son empresas comerciales, los periodistas tenemos una misión en la sociedad, esta misión de tratar de llegar a la verdad, a la justicia, por lo menos en lo que creemos dignamente que es la verdad. Seguramente va a haber otras, pero nosotros tenemos que luchar por imponer esa y por hacer una profesión cada vez más ética y que sirva más a la sociedad y sobre todo a los que más sufren. Osvaldo, vos sabés que estoy con María Alejandra Espósito, una señora también y una doctora, una abogada, que es concejal por el Frente Renovador, y están acompañándome haciendo el programa aquí que se llama Vamos por Más, y también estaban haciendo cuenta, ¿Sacaron la cuenta? Sí, te las presento, María Alejandra. ¿Qué tal, Osvaldo? Buenas tardes, mi nombre es Alejandra y quería preguntarle qué piensa sobre las declaraciones que hizo la presidenta vía tweet sobre Corbacho. Bueno, eso es un disparate más de la presidenta, porque, a ver, primero el tono agresivo que usa para un hombre académico de una trayectoria intachable. Quien la conozca, la trayectoria esa, es un hombre que ha estado en los posgrados más importantes del mundo, que además
ha dedicado, es un hombre de 56 años, no de 62 como yo, de 56 años, que ha dedicado por lo menos 20 años de su vida a estudiar solo ese fenómeno, el fenómeno de la Alemania entre las dos posguerras. O sea que merece por lo menos la consideración y el respeto del experto, de la persona que ha estudiado. La declaración en sí, además de haberlo llamado burro, yo me acordé mucho de Discépolo eso, ¿no? Porque la verdad, eso en boca de la presidenta es dejarle a un periodista con años de oficio la pelota parada frente al arco vacío. Lo mismo un burro que un gran profesor, yo podría poner lo mismo una burra que un gran profesor. Porque lo que ella dice es un aspecto de la verdad histórica que este hombre ha estudiado mucho. Yo, además de periodista, soy licenciado en ciencia política, eso lo he estudiado, por supuesto que lejos de la densidad investigadora del profesor, pero lo he estudiado en una materia en la facultad, y efectivamente hay consenso que la humillación en el Tratado de Versalles fue uno de los factores que contribuyeron a que se generara el fenómeno del advenimiento de Hitler al poder. Pero fue solamente uno. El otro es sin duda la inflación. Lo que pasa es que la presidenta quiere utilizar precisamente ese argumento, traerlo de los pelos apasados, de los pelos arrastrándolo, lo que se llama extrapolar la historia. ¿Para qué? Para ocultar el tema de la inflación, que dice que la inflación no es tan importante. Y la inflación desbocada, sumada a la humillación del Tratado de Versalles, entre otras cuestiones, fueron los motivos que desencadenaron en cómo una nación civilizada, pionera en el mundo, antes y ahora, aceptó y apoyó y respaldó a un monstruo como Hitler. La actitud de la presidenta agresiva, hostil, desconsiderada, no me sorprende. Me sorprende realmente que sea tan inexacta y que mienta con tanta impunidad, porque decir la verdad de esa medida también es una forma de mentira, ¿no? Doctora. Sí, yo quería, la verdad, agradecerle, Osvaldo, porque usted es una de las pocas personas que he escuchado últimamente en los medios hablar de una palabra que a mí me encanta, porque cuando yo entré a la universidad, yo era muy jovencita, ya 17 años, y entré a la UCA, y en la UCA creo que uno entra y le entregan una copia de la Suma Teológica de Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás, sí, claro. Y entonces creo que uno de los primeros vocablos que aprendí fue el sentido y el significado de la ética, una palabra que hemos dejado de utilizar, y un valor que hemos perdido. Yo se lo agradezco porque a veces uno siente... El sábado me saludaba un colega por el Día del Abogado, uno de los tantos que me saludaba, y yo le decía, a vos y a mí nos une algo que va más allá del derecho, que es el sentido, nosotros somos dos personas muy creyentes, ¿no? Sí. Y yo le decía, qué bueno que uno, desde donde está, yo desde mi banca y como puedo, hago lo que puedo, trato de mantener ese sentido de la ética y sobre todo de lo justo que me enseñaron en la facultad y que lo adopté como un modo de vida, ¿no? Lo que le corresponde a cada uno según su derecho. No me lo olvidé nunca más, nunca más. A cada uno lo suyo de manera constante y perpetua. La segunda de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, la cuestión 57, la tomé como un modo de vida y una forma de vida para mi profesión. Así que, Osvaldo, la verdad que se lo agradezco, porque yo creí que uno remaba sola en este mundo, pero no, somos muchos los que pensamos igual. Hay muchos de este lado, somos muchos, tenemos que hacernos oír y sobre todo tenemos que buscar las formas de consenso, porque no hay nada que le convenga más a un gobierno de las raíces autoritarias y con tanta apetencia de poder y con tanta impunidad para ejercerlo, no hay nada que le convenga más que una oposición dividida. Y a propósito, bueno, felicito con demora por el Día del Abogado, pero fíjese qué coincidencia, el 29 de agosto, la presidenta recurre a tantos homenajes, a tantos recuerdos y evocaciones, pero Juan Bautista Alberdi, que por él es el Día del Abogado, que es el arquitecto jurídico mayor de la Argentina, el más grande, para mí, el más grande de los políticos del siglo XIX, en una camada fenomenal de pensadores, uno podría coincidir en algunas cosas, en otras no,
Pero este hombre desarrolló la arquitectura jurídica de la Argentina, el Día del Abogado es por él, y yo no escuché ni una sola palabra presidencial, no este sábado, en sus 8 años de gobierno. Coincido. Porque hay elegidos y hay réprobos y elegidos en la mente presidencial, y es una pena, porque la figura presidencial debería ser de consenso, de concordia, de sumar a una visión del país en sentido de la palabra patria, pero ellos usan la palabra patria en sentido partidario y personal, ¿no? Como una posesión personal solo adjudicable al Frente para la Victoria. Pero bueno, coincido. Espero que es una etapa que ya termina, aún ganando el candidato del Frente para la Victoria no va a ser lo mismo. El solo alivio que va a traer no escuchar 34, 35 cadenas en directo en 8 va a aliviar a la sociedad, va a traer un poco de calma, va a apaciguar los espíritus. Igual va a costar un tiempo, va a costar un tiempo esta división. Para eso la última pregunta era esa, Osvaldo, no te quería quitar mucho de tu tiempo. No, por favor. Era eso, ¿cómo ves el 25 de octubre? ¿Cómo ves en sí tres posibles candidatos muy firmes, como puede ser Macri, Scioli y Massa? Bueno, si uno tuviera que llevarse por las encuestas, más o menos está el panorama claro. Yo creo que Massa es el gran árbitro y que la discusión es entre Scioli y Macri, pero que va a ser muy decisivo Massa, esta estrategia que ha elegido, que me parece que es una inteligente estrategia de no bajarse, porque él corría el riesgo, que creo que no quiere correr, de que él tiene un gran porcentaje de voto peronista, Massa. Tiene un personaje que no tiene un porcentaje, una característica de su voto, que es un voto peronista antikirchnerista. Entonces, si él bajaba de eso, es posible que ese voto peronista antikirchnerista ante la opción Scioli, Macri, un Macri más con perfil más liberal, sin que esto sea un demérito para él, es posible que ese voto a lo mejor hubiera ido más a Scioli que a Macri. Sé que los encuestadores dicen lo distinto, yo tengo una visión distinta de eso porque conozco bastante al peronismo y me parece que gran parte de ese voto de Massa, si se hubiera bajado, podría digo, bien condicional, haber generado una victoria de Scioli en primera vuelta que hoy la veo lejos, y en una segunda vuelta, bueno, yo creo que ahí le va a ser todavía más complejo. Concretamente, que si Scioli no gana en primera vuelta, yo creo que puede perder la elección presidencial. Me imagino la carta del domingo, así que ya lo dijiste más o menos, creo que ya vamos a estar preparados y esperando el diario del domingo para leer tu carta, ¿vale? No, te voy a decir, el domingo es una... A ver, yo manejo el editorial del lunes de las cartas del editor del lunes, y el domingo es la página de las cartas, ¿no? Sí. Digo, esta que vos me describiste de la obscenidad presidencial y todo, salió los lunes, pero este lunes tengo descanso porque la verdad que voy a celebrar el cumpleaños de 3 años de mi nieto menor y no voy a estar trabajando el domingo. Pero sí va a salir el domingo una página entera de lectores que con un reflejo un poco tardío, pero que siguen llegando las cartas, es sobre el tema Tevez y lo que ha hecho este gobierno con una simple declaración de un ciudadano que conoce la pobreza más que nadie y que se atrevió a decir que el rey está desnudo, que estamos llenos de pobres en la Argentina. Osvaldo, le mando un abrazo grande, Dios lo bendiga, señor. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Saludos a la doctora. Gracias. Adiós. Hemos hablado con un gran periodista, con el señor Osvaldo Pepe, escritor de Clarín.